¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un parque. Es un parque. Es una llave. Es una llave. Es una silla. Es una silla. Es un balcón. Es un balcón. Es una tienda. Es una tienda. Es una mesa. Es una mesa. Es el mar. Es el mar. ¿Qué hay en el pantalón? ¿Qué hay en el pantalón? En el pantalón hay una llave. En el pantalón hay una llave. ¿Qué hay en el mar? ¿Qué hay en el mar? En el mar hay un barco. En el mar hay un barco. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en la casa? En la casa hay muchas cosas. En la casa hay muchas cosas. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay un comedor. En la casa hay un comedor. ¿Qué hay en el balcón? ¿Qué hay en el balcón? En el balcón hay una niña. En el balcón hay una niña. En el balcón hay unas plantas. En el balcón hay unas plantas. ¿Qué hay en el parque? ¿Qué hay en el parque? En el parque hay unos niños. En el parque hay unos niños. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos bancos.
En el parque hay muchos bancos. El parque está muy limpio. El parque está muy limpio. ¿Qué es esto? Es un parque. Es un parque. Es una llave. Es una llave. Es una silla. Es una silla. Es un balcón. Es un balcón. Es una tienda. Es una tienda. Es una mesa. Es una mesa. Es el mar. Es el mar. ¿Qué hay en el pantalón? ¿Qué hay en el pantalón? En el pantalón hay una llave. En el pantalón hay una llave. ¿Qué hay en el mar? ¿Qué hay en el mar? En el mar hay un barco. En el mar hay un barco. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en la casa? En la casa hay muchas cosas. En la casa hay muchas cosas. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay un comedor. En la casa hay un comedor. ¿Qué hay en el balcón? ¿Qué hay en el balcón? En el balcón hay una niña. En el balcón hay una niña. En el balcón hay unas plantas. En el balcón hay unas plantas. ¿Qué hay en el parque? ¿Qué hay en el parque? En el parque hay unos niños. En el parque hay unos niños. En el parque hay muchos
árboles. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos bancos. En el parque hay muchos bancos. El parque está muy limpio. El parque está muy limpio. ¿Qué es esto? Es un parque. Es un parque. Es una llave. Es una llave. Es una silla. Es una silla. Es un balcón. Es un balcón. Es una tienda. Es una tienda. Es una mesa. Es una mesa. Es el mar. Es el mar. ¿Qué hay en el pantalón? ¿Qué hay en el pantalón? En el pantalón hay una llave. En el pantalón hay una llave. ¿Qué hay en el mar? ¿Qué hay en el mar? En el mar hay un barco. En el mar hay un barco. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en la casa? En la casa hay muchas cosas. En la casa hay muchas cosas. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay un comedor. En la casa hay un comedor. ¿Qué hay en el balcón? ¿Qué hay en el balcón? En el balcón hay una niña. En el balcón hay una niña. En el balcón hay unas plantas. En el balcón hay unas plantas. ¿Qué hay en el parque? ¿Qué hay en el parque?
En el parque hay unos niños. En el parque hay unos niños. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos bancos. En el parque hay muchos bancos. El parque está muy limpio. El parque está muy limpio. ¿Qué es esto? Es un parque. Es un parque. Es una llave. Es una llave. Es una silla. Es una silla. Es un balcón. Es un balcón. Es una tienda. Es una tienda. Es una mesa. Es una mesa. Es el mar. Es el mar. ¿Qué hay en el pantalón? ¿Qué hay en el pantalón? En el pantalón hay una llave. En el pantalón hay una llave. ¿Qué hay en el mar? ¿Qué hay en el mar? En el mar hay un barco. En el mar hay un barco. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en la casa? En la casa hay muchas cosas. En la casa hay muchas cosas. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay habitación, baño, cocina, balcón. En la casa hay un comedor. En la casa hay un comedor. ¿Qué hay en el balcón? ¿Qué hay en el balcón? En el balcón hay una niña. En el balcón hay una niña. En el balcón hay unas plantas.
En el balcón hay unas plantas. ¿Qué hay en el parque? ¿Qué hay en el parque? En el parque hay unos niños. En el parque hay unos niños. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos árboles. En el parque hay muchos bancos. En el parque hay muchos bancos. El parque está muy limpio. El parque está muy limpio.